Muy bien, buenas noches. Un gusto recibirlos, como todos los años, de parte del Instituto José Manuel Estrada, en lo que es la tradicional jornada castellaniana. Insisto, tradicional porque hace ya muchos años, más de 10, que la venimos realizando con muchas ganas, con mucho orgullo, con mucho fervor. En algunas ocasiones habrá sido en una simple sala parroquial con unos pocos amigos, y en otras nos hemos dado el lujo de convocar a gente que ha estudiado mucho, el padre Castellani, de gran prestigio y demás, como hoy también consideramos que es una de esas oportunidades, así que estamos muy contentos por ello. Se nos demoró un poquito este año, generalmente la hacemos para el receso invernal, diversas cuestiones, compromisos de algunos posibles disertantes. Debo decir también que alguna gente que ha estudiado un poco, o ha leído un poco a Castellani y se había alargado a escribir, nosotros invitamos también. Tristemente, la verdad que no recibimos una aceptación, llamémosle, y nos quedamos un poquito tristes porque en definitiva se trata de divulgar la obra del padre Castellani. Pero hace poco tiempo a la librería, El Cazador del Libro, llegó esta obra del padre Jorge Luis Hidalgo, a quien agradecemos profundamente su presencia aquí. No lo conocía hasta hace algunas semanas o meses, me pasaron gentilmente su contacto. Esta obra que aquí tenemos, La obediencia en Castellani. Y bueno, podemos decir que entonces, gracias al padre Hidalgo, la jornada castellaniana 2023 también se va a estar realizando y va a ser un éxito. Entonces, el profundo agradecimiento para el padre que se trasladó desde la provincia de La Pampa. No pocos kilómetros, más de 1000 kilómetros, estuvo viajando en el día de hoy para compartir este encuentro con nosotros. Voy a proceder entonces a presentarlo. No sé si hacemos primero la introducción y después hacemos ya la presentación formal, y después Carlos Robledo la brevísima introducción a cargo del Instituto Estrada. El padre Jorge Luis Hidalgo estudió en el Seminario de San Luis. Se ordenó sacerdote en el año 2009. Terminó la licenciatura en Educación Religiosa por FAST. Hizo la maestría en Bioética por la Universidad Anáhuac de México. Ahora está haciendo el doctorado en Filosofía en la UCA. Y bueno, la cuestión que más nos congrega hoy para escucharlo es este libro que hace poco tiempo ha publicado por Ediciones Parresía, La obediencia en Castellani, flor de tema. Así que, padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le dejo unos instantes las palabras al licenciado Robledo, director del Instituto Estrada. Gracias, Enrique. Bueno, la verdad es que es un gusto, bienvenidos. Y esta es la jornada 14ª consecutiva. Llevamos 14 años haciendo estas jornadas y nos sentimos plenamente agradecidos a Dios, porque una de las cosas que nos cuesta a los argentinos es la constancia, la perseverancia en el bien. El cansancio de los buenos por ahí también nos hace flaquear, pero bueno, esto sigue adelante, ya son 14 años seguidos, y nos dimos cuenta que el padre Castellani, por un lado, es una gracia, no solamente ha sido, sino que es una gracia para la Argentina, y ha dejado una obra tan prolífica que también hay que difundirla. Y entonces una jornada anual nos pareció el modo más práctico y constante de hacer ese espacio como el de ahora para encontrarnos con su obra, a veces invitando a pensadores, a investigadores, gente que se ha metido en la obra de Castellani y nos permite disfrutar y gozar alguna obra o alguna parte de alguno de sus escritos. En esta oportunidad nos toca el tema de la obediencia. Tema de tremenda actualidad y lo sabemos muy bien, tanto en la iglesia como en la sociedad política, y son de esos binomios, así como no podemos hablar de la autoridad sin libertad, libertad sin autoridad, tampoco podemos hablar de obediencia sin mando, y mando y obediencia. En el
momento que nos toca, si bien el padre Castellani, para ilustrar solamente, en este libro, Cristo y los fariseos, tiene una carta dirigida a los superiores de los jesuitas, hablándole de los 3 votos, concretamente el voto de la obediencia, pero trasciende también eso y cabe las generalas de la ley para todo cristiano, para todo católico. Pero acá viene la cuestión, más en nuestro tiempo. La obediencia es una virtud derivada de la virtud de religión, no es la 4ª virtud teologal. Y a veces los católicos, muy fervorosos, muy piadosos, pero con muy poca formación doctrinal, la han elevado casi como si fuera la 4ª virtud teologal. Y cualquier atisbo de pensar con la propia cabeza ya es tachado de soberbio, orgulloso, desobediente, cuando la obediencia no es la obediencia de juicio, sino que tiene que ver con la voluntad. Entonces, en este libro el padre va directamente en el diagnóstico y a la raíz del problema que él observó, que es el fariseísmo, ¿no? Es decir, cómo se obedece solamente para quedar bien, para trepar en posiciones, servilismos y, como él pone por ahí el caso, llegar a quebrar psicológicamente a una persona, ¿no? Por una obediencia mal entendida. Lo cita el padre Mariana, a otro jesuita que decía de algunos superiores, eran briosos pero sin letras, es decir, mucha voluntad pero cortos de entendederas. Entonces nos pareció que en este momento, donde por ejemplo, este libro de Marini, que es una pequeña joyita, el drama litúrgico, la liturgia es uno de los campos donde es puesta a prueba la formación del católico, ¿no? Para obedecer, y así en otros temas, pastoral, moral, en la misma sociedad civil, de tal manera que el tema de la obediencia en sí mismo nos parece de una tremenda actualidad, y abordado por Castellani nos parece que nos va a iluminar mucho. Y bueno, cuando lo hemos conocido al padre Jorge y hemos visto su obra, y después en YouTube también que lo presentó, dije, bueno, acá está. Tenemos que invitarlo a Rosario para que nos ilumine un poquito sobre la obediencia, reitero, que tiene un valor en sí mismo como virtud, pero estudiada por Castellani también adquiere otro relieve. Y ya que el padre Jorge ha estudiado este tema, estamos muy felices de que lo pueda compartir con nosotros. Así que muchas gracias, padre. No, muchas gracias por la invitación a usted, al Instituto Estrada. Y bueno, el trabajo del librito, ¿no?, sobre la obediencia surge, primero voy a explicar cómo llegó a la luz el libro, ¿no? Surge de un trabajo que he realizado en la UNSPA, ¿no?, la Universidad de San Tomás de Aquino, del norte de Tucumán, porque con el doctor Castaño, Sergio Castaño, porque dio un seminario acerca de justamente Castellani en general, ¿no? Y bueno, y uno veía lo que nos suele pasar a nosotros, ¿no?, que nos suelen tildar de desobedientes, ¿no?, porque queremos hacer lo que la Iglesia enseña, digamos, ¿no?, a veces en algunos ámbitos, ¿no? Entonces, por esa razón, hacía tiempo, ¿no?, que venía juntando material sobre este tema particularmente, y justo para cerrar el trabajo, evidentemente debería ser un trabajito para cerrar, ¿no? Bueno, este es el trabajito, digamos, ¿no? Fue mejorado un poco, ampliado, pero más o menos ese fue el trabajo que está ahora en el libro, digamos, ¿sí? Con respecto a Castellani, bueno, creo que todos sabemos ya quién es el padre Castellani, ¿no? De hecho, si tiene tantos años con las jornadas en honor a nuestro gran cura argentino, creo que no tenemos que abundar, ¿no?, sobre quién era Castellani. Además, nosotros podemos preguntarnos si en la vida de Castellani uno dice, bueno, esto es una... de hecho, él fue acusado, ¿no?, de desobediente, fue expulsado de los jesuitas, ¿no? También le privaron de un tiempo de celebrar la Santa Misa, ¿no? Entonces uno dice, esto de Castellani es una apología de su vida, digamos. Bueno, uno podría entrar en el tema de la vida de Castellani, digamos, ¿no?, que para los que nos gusta su vida, su personaje, sus escritos, nos atrapan también, digamos, ¿no?
Pero eso especialmente no es lo que hago en el libro, ¿no? Por otro lado, uno podría decir, bueno, él intenta justificar su accionar. Bueno, tampoco, digamos, ¿no? Porque lo que se intenta demostrar en el libro, que es el argumento principal, ¿no?, es que lo que dice Castellani acerca de la obediencia es lo que dice Santo Tomás acerca de la obediencia. Esto es lo principal y la idea más destacable del libro, digamos, ¿no? O sea, la doctrina de Castellani. No es que él intenta hacer una forma de justificar su propio grado, ¿no? No, lo que él intenta más bien es decir que la doctrina que él enseña es la de Santo Tomás, ¿no? Y bueno, claro, evidentemente en el libro saltan algunas, podemos decir, diferencias que hay con algunos otros, ¿no? No solo él con sus propios superiores, ¿no?, y demás, ¿no?, sino también con algunas otras doctrinas que han sido enseñadas habitualmente por algunos, ¿no?, y que quizás han sido dichas con buenas intenciones, ¿no? Eso no lo tenemos que juzgar, está reservado a Dios, pero a la larga han terminado influyendo, ¿no?, en alguna concepción quizás deformada, ¿no?, de la vida espiritual, ¿no?, de la vida religiosa, ¿no? Por eso me pareció importante tratar este tema, ¿no? Y bueno, con la anuencia del doctor Castaño, ahí está el libro, ¿no?, que lo corrigió para tener este libro acá. Bueno, ante todo, hecha esa presentación de cómo surge el libro y cuál es la idea a lo que apunta, ¿no?, tenemos que distinguir algo. Primero, cuando uno habla de obediencia, en la tradición católica y también incluso en la Sagrada Escritura, hay que distinguir lo que es la obediencia en general de la obediencia en particular, ¿no? Cuando uno entiende obediencia en general, uno entiende, por ejemplo, obedecer la ley de Dios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, uno puede decir, en la ley de Dios están todas las virtudes, ¿no?, y están todos los preceptos, ¿no?, los ponentes, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la obediencia en general podría ser cualquier virtud, ¿no? Por eso decimos, por ejemplo, el pecado es desobedecer la ley de Dios, la definición de San Ambrosio. Está bien, digamos, ¿no? Pero esa obediencia es tomada en sentido general. Lo que nosotros aquí hablamos es la obediencia en sentido particular, de uno de los preceptos, ¿no?, del cuarto más en concreto, ¿no?, y de una parte del cuarto, porque también en un cuarto uno podría decir, ¿no es cierto?, está la virtud de la piedad, la virtud del patriotismo, ¿no?, ahora vamos a decir algo de eso, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entramos en el cuarto mandamiento, ¿no?, y en una parte del cuarto mandamiento, ¿no?, los superiores, ¿no?, en el ámbito que sea, ahora vamos a ver. Castellani da una definición, justamente en Cristo y los fariseos, ¿no?, que citaba recién Carlos en la introducción, que dice así: oblación razonable firmada por voto de sujetar la propia voluntad a otro para sujetarla a Dios, y en orden a la perfección. Bueno, si uno busca esta definición así literalmente, no está en Santo Tomás, pero sin duda está ampliamente inspirada en el santo, ¿no? Porque acá se pueden ver partes, ¿no?, de la definición esta de obediencia que da Castellani, basada en el doctor Angélico. Primero, la causa eficiente, ¿no? Es decir, hay un sometimiento, ¿no?, a un superior, por supuesto, ¿no? Pero ese superior es subalterno, y esto no es un detalle menor, ¿no? Porque evidentemente cuando el superior se olvida que hay alguien por encima de él, digamos, ¿no?, y que él también tiene que ser máximamente obediente, bueno, entonces ahí es cuando comienzan los problemas con respecto a la obediencia, ¿no? Cuando uno deja de considerar las otras personas que están por encima, ¿no? En esta definición también se puede ver la causa final, es decir, ¿para qué uno obedece?, ¿no? Que siempre es lo último en la ejecución, pero lo primero en la intención, ¿no? Y entonces es muy importante tenerlo en cuenta desde el principio, ¿no? Y es la dirección al bien común de toda la sociedad, ¿no? Porque el superior nunca puede velar solo por sí mismo, ¿no?, sino que al contrario tiene que mirar
la perfección en general, ¿no? La perfección no solo particular, ¿no? Sino, insisto, el bien común. Por esta razón, esto es también muy importante, ¿no? Si defecciona el bien común, entonces ya hay una parte de la obediencia que no se considera, ¿no? Eso lo dice Santo Tomás, por ejemplo, en su Tratado de la Ley, la prima secunde, ¿no? Cuando él habla acerca de justamente el fin, esta finalidad que tiene la ley, ¿no? Y además, junto con esto, se habla del fundamento, que es el orden del cosmos, ¿no? Porque nosotros sabemos que para los antiguos esto era algo muy importante, a veces nosotros hoy no lo consideramos, ¿no? Porque Dios tiende a gobernar las cosas inferiores por las intermedias, ¿no? Por ejemplo, Dionisio, padre de San Dionisio Areopagita, ¿no? Habla de los ángeles, ¿no? Los ángeles que gobiernan el mundo visible, ¿no? Y así también, por ejemplo, en una familia, ¿no? Los niños son gobernados por sus padres, ¿no? Y está bien, digamos, ¿no? Y así es. Entonces, es necesario considerar este orden del cosmos. Y en este orden del cosmos también ingresa la idea de la otra obediencia, no solo de los hijos con sus padres, ¿no? Sino de cualquier subordinado con su superior subalterno. Y para eso, como en el mundo angélico, tiene que resplandecer la sabiduría, ¿no? O sea, lo que caracteriza a los ángeles justamente es ese espíritu, ¿no? de mirada más profunda de la realidad, ¿no? De esa intelección compartida, no participada de la sabiduría divina, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, esta sabiduría es importante porque sin inteligencia no hay orden. Sin inteligencia no hay orden, ¿no? Y es propio del sabio ordenar, como dice Santo Tomás siguiendo Aristóteles, ¿no? Por esta razón es la sabiduría la que tiene que estar, ¿no? Justamente en aquellos que gobiernan, ¿no? Que es el fundamento de la obediencia. Otra cosa importante, después de considerar la definición de la obediencia en particular, esta que hemos explicado recién, otra cosa importante que Santo Tomás hace muchas veces, ¿no? Y que Castellani insiste, por ejemplo, nos decía en la presentación, la obediencia no es una virtud teologal, Castellani lo dice muchas veces, eso, es la jerarquía de las virtudes. Si uno, por ejemplo, se acerca a la segunda secunde de Santo Tomás, en su manual de teología, uno va a ver claramente que él se pregunta, ¿no? Si la obediencia es la principal de las virtudes, por ejemplo, si la humildad es la principal de las virtudes, ¿no? Y así en orden, ¿no? Entonces él va poniendo una jerarquía, ¿no? Y esta jerarquía es importante porque en realidad nosotros sabemos muy bien que, como dice también Santo Tomás antes en la prima secunde, dice, las virtudes crecen juntas como los dedos de una mano. Entonces, en realidad no puede haber incompatibilidad, ¿no? o conflicto entre virtudes. No existe eso. Es más, todas crecen juntas y crecen junto con la prudencia, ¿no? Y con la prudencia, la materia propia es el medium rationis o el medio de la razón, justamente ordenando las virtudes, ¿no? Entonces no hay incompatibilidad, ¿no? Entre justicia, fortaleza, templanza, con prudencia, ni prudencia ni viceversa, ¿no? Tampoco lo hay, ¿no? Pero es necesaria esta jerarquía, ¿por qué? Porque en la práctica a veces parece ser esto que acabo de citar, ¿no? Que la obediencia a veces se da más preponderancia que otra cosa. ¿Por qué? Cuando a veces la autoridad pierde el lugar propio que te corresponde, ¿no? Entonces Santo Tomás hace una jerarquía y que nosotros la sabemos y la vamos a repasar, ¿no? Ante todo, las más importantes son las virtudes teologales, ¿no? Porque las virtudes teologales, como nosotros sabemos, tienen su causa eficiente, ejemplar y final en Dios, ¿no? Surgen de Dios, tienen su motivo en Dios, un motivo intrínseco, no en la persona propia, ¿no? Y tocan a Dios como término, ¿no? Entonces, por esta razón, las virtudes teologales son las más importantes, ¿no? Todas las otras virtudes versan sobre cuestiones humanas, no versan sobre Dios mismo. Bueno, por lo tanto, las virtudes teologales son las más importantes. En segundo lugar, la más importante de las otras virtudes, digamos, la prudencia tiene su lugar rector, lo acabamos de decir, ¿no? Justamente por ser
la virtud que radica en el intelecto práctico y por tener la inteligencia más importancia en el ser humano que la voluntad, por esta razón, por ser quien ordena, ¿no? El auriga virtutum, como se llaman los antiguos, ¿no? Digamos, el jinete, ¿no? Que maneja todas las virtudes, como tiene todas las riendas de los caballos en los humanos, digamos. Bueno, por esta razón, evidentemente, la prudencia tiene más importancia. Y después, hablando de la justicia, ¿no? Porque como nosotros sabemos bien, la obediencia es parte potencial de la virtud de la justicia, es decir, defecciona la igualdad, porque el superior es más importante que yo, por supuesto, ¿no? Pero en esta defección de la igualdad, siendo el superior más importante que yo, evidentemente más importante es la religión, porque bueno, evidentemente más importante Dios que cualquier persona de este mundo, digamos, ¿no? Por esta razón, la virtud de la justicia, donde defecciona la igualdad, ¿no? Por una parte potencial, ¿no? La más importante va a ser la religión, ¿no? Entonces yo no puedo, por ejemplo, traicionar, ¿no? La virtud de la religión, entiéndase, qué sé yo, bueno, nosotros en toda la llamada crisis sanitaria del 2020 vimos muchos ejemplos, ¿no? Yo suelo poner esos ejemplos en el libro por cuestiones que fueron tan obvias, digamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay un tercer mandamiento, ¿no? Que es santificar las fiestas, ¿no? Es cierto que los mandatos positivos pueden estar a veces, no son obligatorios, no obligan siempre pro sempre, como dice Juan Pablo II, ¿no? Y en alguna situación uno podría estar incluso dispensado de no hacerlo, digamos, ¿no? Pero en principio hay que hacerlo, ¿no? Y sin embargo, por cuestiones de, no sé, los obispos que dijeron que lo hagan, que todos se ponían bajo la jurisdicción de lo civil, y en lo civil dijeron no se cierran las iglesias hasta que, como si fuera una cosa más, ¿no? Y entonces estaban abiertos los supermercados, estaban abiertos no sé qué, lo esencial, como esencial, no sé, para quién, según su criterio, digamos, ¿no? Pero para la gente que ve su trabajo también es esencial, ¿no? Entonces, se sometió la religión y el tercer mandamiento de la ley de Dios a el capricho de una autoridad civil, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer en el ámbito religioso? Nada. Bueno, en la práctica, entonces, aquí, si nosotros desobedecíamos, no era desobediencia, ¿no? Porque antes está la religión que esa obediencia mal entendida. Después de nuestra relación con Dios, que se llama religión, como decimos, la justicia para con Dios se llama la virtud de la religión, está la relación con nuestros propios padres, ¿no? Y con la patria, ¿no? Lo que se llama tradicionalmente la piedad, no el don de piedad del Espíritu Santo, sino la virtud de la piedad y la virtud del patriotismo. Bueno, uno puede tomar la obediencia en el sentido, yo le doy obediencia a mis padres, o yo le doy obediencia a mi patria, pero ese es un sentido también amplio de la virtud de la obediencia, ¿no? Porque cuando nosotros nos referimos a la obediencia hacia nuestros padres, se llama propiamente piedad, porque incluye otras cosas más, la honra, la ayuda, la colaboración, ¿no es cierto? Que cuando uno vive en la propia casa está, por supuesto, más reglada, por decirlo de una forma, ¿no? Cuando uno se independiza y tiene su propia familia, bueno, será de otra forma, pero permanece, digamos, ¿no? Por lo tanto, la piedad y el patriotismo, como nuestros padres tienen razón de principio con relación a nosotros, de nuestro propio ser, ¿no? Evidentemente es más importante que la otra, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo. Entonces la piedad y el patriotismo son más importantes así, entendidos así, que la obediencia. Y después Santo Tomás plantea la observancia, y en la observancia le hace dos cosas, una división, ¿no? Una es la honra que uno merece al superior, ¿no? Y otra es la obediencia propiamente dicha, ¿no? Y entonces Castellani cita muchas veces aquello de el rey Alfonso el Sabio en las partidas, donde dice acato pero no obedezco, ¿no? Y justamente eso es lo que quiere decir, donde a veces uno se tiene que limitar a decir esto no lo hago, o justamente porque creo que va contra, por ejemplo, mi conciencia, ¿no? O lo que sea,
pero la honra que merece la autoridad, eso siempre tiene que conservarse, en la medida que se pueda, por supuesto, ¿no? Pero en general es así, ¿no? Por lo tanto, esto uno tiene que darse cuenta que hay una jerarquía. Y esta jerarquía, insisto, en el orden práctico nos ayuda muchas veces, ¿no?, a decir, bueno, hasta acá hay que obedecer, o hasta acá habría que considerar si hay que obedecer o hay que hacer otra cosa distinta. También Castellani, siguiendo toda la tradición católica, ¿no?, introduce algo muy importante que nosotros conocemos muy bien, que es con ocasión de aquella trampa que le tienden a nuestro Señor, ¿no?, los fariseos, ¿no?, cuando dicen si había que pagarle, y los herodianos, si había que pagar el impuesto al César, ¿no? Y entonces Cristo dice la sentencia famosa: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, con ocasión de esto, toda la tradición católica ha introducido una división en las potestades, ¿no? Una es la potestad civil y otra es la potestad eclesiástica, ¿no? Sin explicar lo de la trampa, ¿no?, porque eso sería para otro momento, ¿no? Simplemente explicando esto, ¿no? Hay una potestad civil y hay una potestad eclesiástica, porque hay que darle al César lo que es del César, ¿no? Entonces hay una potestad, entonces nosotros como miembros de una sociedad, digamos, ¿no?, como ciudadanos de un país, etc., nosotros debemos una obediencia civil a la autoridad correspondiente, ¿no? Por otra parte, nosotros como bautizados, ¿no?, estamos en una sociedad eclesiástica, ¿no?, que es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ni hablar los religiosos, los que somos sacerdotes, etc., ¿no? Entonces, que hay otra, podemos decir, hay una obediencia más particular, digamos, ¿no?, que esa especialmente no es analizada, simplemente analizamos la obediencia de modo general, de modo genérico, ¿no? Pero tenemos una obediencia eclesiástica, ¿no? Entonces ahí tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Pero esta frase también no debemos olvidarlo, sobre todo en el mundo liberal, en el cual hoy lamentablemente estamos insertos. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, también quiere decir que el César tiene que darle a Dios lo que es de Dios. Eso no hay que olvidarse jamás, ¿no? Porque si no, esa distinción entre potestad civil y eclesiástica parece ser, si uno lo toma con ojos liberales, en los cuales hoy estamos insertos, parece ser de que el César no le debe nada a Dios. Eso es falso. Porque, como dice el libro de los Proverbios, por mí reinan los reyes, ¿no? Entonces todas las autoridades civiles también tienen que darle a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y ellos tienen que ese servicio público, ¿no?, de poner el bien común al servicio de Dios, ¿no?, o al servicio del bien común trascendente, ¿no?, o sea, el cielo, digamos, en definitiva, ¿no? Entonces eso tampoco hay que olvidar. Pero además de la potestad civil y la potestad eclesiástica, que es lo que aquí se introduce, ¿no?, con este texto sagrado según la tradición de la Iglesia, lo que explica Castellani, ¿no?, por ejemplo, en una de las homilías del Evangelio de Jesucristo habla de eso, ¿no? Existe la potestad mixta también, ¿no? Y la potestad mixta son en aquellas materias en las cuales la Iglesia tiene un derecho propio y el Estado tiene un derecho propio. Entonces, evidentemente, y son los mismos ciudadanos, ¿no? Los mismos ciudadanos de un país que están bautizados tienen, podemos decir, dos regímenes distintos. Entonces, por esta razón, ahí tiene que haber una concordancia, digamos, ¿no? Hoy será un concordato, antes sería otra cosa mejor, digamos, ¿no? Pero bueno, hoy se hace un concordato, ¿no? O sea, Castellani cita, por ejemplo, el tema de la educación, como nosotros sabemos, porque la Iglesia tiene por derecho divino, ¿no?, la capacidad de educar a los bautizados, ¿no?, porque Cristo dijo a los apóstoles: ir por todo el mundo, hacer que todos los pueblos sean discípulos. Entonces eso es derecho divino, ¿no? Y por otro lado, el Estado también tiene primero la familia, ¿no? La familia es educadora primaria y natural de sus hijos, ¿no? Pero después el Estado tiene una función subsidiaria, siempre sin reemplazar la familia, ¿no? Porque el Estado es, en este sentido, ontológicamente posterior, digamos, ¿no? Pero el Estado también tiene una potestad de educar a sus súbditos, ¿no?, de educarlos en el bien, en la virtud, ¿no?, en el bien común, etc.
Entonces allí tiene que haber una concordancia. Lo mismo dígase el matrimonio, ¿no? Que también debería haber una concordancia. Lo mismo dígase de determinados juicios, ¿no? También, ¿no? Esos son los ejemplos que cita Castellani, esos tres, ¿no? Así que por lo tanto, acá vemos que este tema de la potestad es muy importante considerarlo para que uno sepa bien que hay que obedecer. Porque a mí, si una autoridad eclesiástica, por ejemplo, me manda, no sé, algo en el fuero civil, uno puede decir, bueno, no tiene potestad en mandar. ¿Por qué? Porque no es su competencia, digamos, ¿no? Me manda, no sé, que me vacune para ir a misa. Discúlpeme, pero esa no es su competencia, ¿no? No es su competencia. Entonces, no me pueden a mí sacar de la misa porque no me puse tal cosa, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? O al revés, ¿no? Si la potestad civil, por ejemplo, vuelvo con estos ejemplos del 2020 que nos dieron tantas cosas para decir, ¿no? Que, por ejemplo, me acuerdo en la ciudad de Buenos Aires, que mandaron que no haya agua bendita en las iglesias, qué sé yo, digamos, ¿no? O comulgar en la mano, o que, no sé, o que no se pudiera tocar los santos. ¿Y qué potestad tiene la autoridad civil para decir esto no se puede hacer o esto sí hay que hacer? No tiene ninguna potestad. Entonces eso directamente no hay que obedecerlo. Por lo tanto, acá vemos que esto de las potestades a nosotros nos aclara bien cuáles son los fueros, ¿no? En qué materia nosotros estamos sometidos a tal o cual autoridad. En el libro también hacemos una distinción que hay que hacer frente a un mandato injusto, ¿no? Bueno, Castellani, como ustedes saben muy bien, distingue entre la obediencia y la paciencia, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, lo hago simplemente por paciencia, digamos, ¿no? Pero ni siquiera es materia de obediencia, ¿no? Porque si el superior se extralimita en lo que me manda, uno puede decir, bueno, en realidad a mí esto no me hace nada, ¿no? Y hay un bien mayor, ¿no? Pongo un ejemplo siempre los ejemplos nos ayudan a nosotros a entender bien y no hablar en abstracto, ¿no? Todos los ejemplos van siempre al amigo evangelio, ¿no? Por ejemplo, cuando a los sacerdotes nos pedían un carnecito de esencial, ¿no? Para circular por todos lados, un carnecito de esencial. Uno podría decir, mire, señor, no sé, policía, no dice la Constitución Nacional, para no ponernos, digamos, en la ley natural, pero simplemente la ley escrita, digamos, ¿no? No es la Constitución, la ley suprema de la nación, y no dice la Constitución, ¿acaso que todo ciudadano tiene derecho a la libertad de moverse? A entrar y a salir del país cuando quiera, pregunto, ¿no? Eso dice la letra de la Constitución, ¿no? Entonces uno diría, ¿y qué? Entonces el protocolo de seguridad es más importante que la Constitución Nacional, ¿no? No es la ley fundamental del Estado, por ejemplo, ¿no? Y uno podría plantearse simplemente eso, digamos, ¿no? Pero sin embargo uno podría decir, bueno, muestro el cartelito y no peleo, total me dejan pasar, y lo más importante en este caso es ir y dar los sacramentos. ¿Qué? ¿Acepto todo lo ocurrido con esto? No lo acepto en sí mismo, ¿no? Simplemente pienso en el bien mayor que hay, de no perder el tiempo, ¿no? Y decir, voy a ver al enfermo que se me está muriendo, por ejemplo, el caso nuestro de los sacerdotes, ¿no? Y por eso muestro un papelito y eso es paciencia, no es obediencia. No simplemente lo acepto para intentar, en este caso, hacer lo que debo hacer, ¿no? Pero hay otros casos que evidentemente uno no puede aceptar esto, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, evidentemente cuando lo que se nos manda positivamente sea malo, ¿no? Y eso evidentemente uno lo sabe, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay tantas leyes que van contra el orden natural, ¿no? Que uno dice, ¿cierto? No sé, el aborto, no sé, la ESI, educación sexual integral, no sé, tantas cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, esto en conciencia nosotros no lo podemos hacer. Esto en sí mismo está mal. Entonces uno, como católico, tiene que resistir esa idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, en primer lugar, una resistencia pasiva, es decir, negar la obediencia, ¿no? Yo no me someto a un mandato positivamente injusto, ¿no? En segundo lugar,
pasando a un segundo plano, una resistencia activa legal, es decir, exigir la revisión de la ley por todos los medios legítimos. Nosotros sabemos, por ejemplo, el aborto en la Argentina es inconstitucional, ¿no? Porque nuevamente, hay un tratado internacional que lo hicimos nosotros, ¿no? El Tratado de San José de Costa Rica, que está incorporado a la Constitución Nacional. O sea, les guste o no, es así, digamos, ¿no? Entonces, el reglamento por los abortistas o esta gente, legisladores que votaron el aborto, es así, les guste o no, es así, nuevamente. Y o tiene carácter constitucional o supraconstitucional, según lo que dicen los abogados de derecho, ¿no? Entonces, por esta razón, exigimos la revisión de la ley, ¿no? Por el modo que sea adecuado. Bueno, cuando esto no se puede, entonces, y se agotaron todos los medios pasivos y toda la resistencia activa legal, entonces a veces hay que dar un paso más. Entonces hay que hacer una resistencia activa a mano armada, ¿no? A decir, oponerse por la fuerza, primero por medios pacíficos. Y después, si eso no diera resultado y agotamos todos los medios pacíficos, incluso de otra forma también, ¿no? Tenemos un ejemplo nosotros aquí con los cristeros, ¿no? Sabemos muy bien que primero agotaron toda la resistencia pasiva, negándose la obediencia, exigieron la revisión de todas las leyes y de todas las normas, ¿no? Y después, cuando eso no se pudo hacer, bueno, boicot económico, boicot a los alimentos, etc. Y después fueron a otra resistencia, ¿no? Entonces, eso es lo que uno como cristiano tiene que plantearse frente a estos regímenes hoy que vivimos, que son antinaturales, ¿no? Y que imponen una obediencia que va contra la ley de Dios, ¿no? A mandatos que son explícitamente malos, ¿no? A destrucción de todo, ¿no? De la familia, de la patria, de la iglesia y de todo, ¿no? Así que uno no tiene que tener miedo, digamos, ¿no? de esto, plantearlo como una alternativa, insisto, habiendo agotado todos los medios de rebelión, primero en otro sentido, ¿no? Rebelión primero activa legal, después boicot económico, lo que sea. Pero esto, insisto, es también una posibilidad para los cristianos, ¿no? Y por último, quisiera que nosotros consideráramos también la idea de, que también es un poco ahí analizada en el libro, que lamentablemente hubo una especie de deformación en el concepto de la virtud de la obediencia. Yo lo dije al comienzo, ¿no? Evidentemente siempre se ha dicho que hay que obedecer salvo que sea pecado, ¿no? Eso es una doctrina, podemos decir, común en la iglesia. Pero incluso podemos ir recordar un paso más y tener y considerar que la prudencia, como es la reguladora de toda la virtud, ¿no? De toda virtud, entonces incluso un mandato, sin que sea positivamente malo, puede no valer para un súbdito en particular, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario volver a recordar el papel fundamental de la prudencia, no solo en el superior, en el que manda, sino también en el súbdito, ¿no? Porque si uno deja de considerar la prudencia, entonces, en el súbdito también, entonces puede ser que uno esté simplemente violentando la conciencia, y no es que sea el mandato que yo mando a mi inferior a pecar. Simplemente a veces no es por eso que yo lo mando, muchas gracias, que yo lo mando a pecar, no, sino simplemente no es aplicable eso a una persona. Castellani cita como ejemplo a Rosas, donde le mandó a uno de sus subordinados, ¿no?, a que se alistara en las tropas contra los unitarios, ¿no? Lo que hacía Rosas evidentemente estaba bien, ¿no? Porque los federales defendieron la causa nacional, ¿no? y la religión católica, ¿no? Pero el súbdito particular dice: yo no puedo empuñar mi sable contra la valle, porque era mi amigo particular, ¿no? Entonces Rosa dice: entonces tiene que usarlo contra mí.
¿no? Y entonces dice, no, porque lo que usted defiende está bien. Entonces Rosas dijo, no voy a violentar la conciencia del soldado de la patria, y le dio el dinero para que se vaya de la Argentina, ¿no? Bueno, esa es la obediencia auténtica, ¿no? Esa es respetar la prudencia también del súbdito, ¿no? Y no violentar su conciencia en algo particular que en ese caso iba contra la conciencia de esa persona porque era su amigo, a pesar de que estaba en el bando enemigo, en el bando de los unitarios, ¿no? Por lo tanto, es necesario volver a considerar la prudencia del súbdito. Insisto, esto a veces no fue visto así. ¿Por qué? Bueno, porque como nosotros sabemos muy bien, el fin del hombre es la contemplación de la verdad, ¿no? De hecho, dice el Señor Evangelio, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y te enviamos Cristo, ¿no? O sea, el conocimiento es el fin, ¿no? La contemplación de la verdad con mayúscula, Dios, ¿no? Pero esta contemplación de la verdad, lamentablemente, a veces, ¿no?, se vio deformada por la filosofía, que influyó a veces en algunas corrientes filosóficas, ¿no? Y también la espiritualidad, por supuesto, ¿no? Porque la filosofía no se queda abstracta en un libro, como nosotros sabemos muy bien, sino que va da un paso más, ¿no?, y llega a la vida de la gente, ¿no? La vida espiritual. Primero con el nominalismo. Castellani dice, es la prevalencia del hombre prometeico sobre el hombre joáneo, ¿no? San Juan es la contemplación, ¿no? Entonces el hombre prometeico, la pura voluntad, ¿no?, del hacer, ¿no?, sobre el hombre joáneo, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, toda la deformación de la filosofía del siglo XIV, ¿no es cierto? Y entonces uno ve que hay entre Escoto y sobre todo Occam, ¿no?, con la negación de la metafísica, donde Dios puede mandarnos algo contra la segunda tabla de los mandamientos, en Escoto, o incluso contra la primera, como dice Occam, ¿no? Entonces uno dice, entonces la obediencia es simplemente hacer lo que me dicen. Ya no hay un orden natural, ya no hay una ley escrita en la naturaleza de las cosas, ¿no? Porque lo que importa es lo que manda. Entonces, este es el primer paso, digamos, ¿no? Que como ustedes saben, esto influyó en la devoción moderna, que ese será otro tema para otra ocasión, ¿no? Pero esa corriente de espiritualidad por algo surge en este momento, ¿no? En segundo lugar, Castellani habla de la contrarreforma católica, ¿no? Nosotros sabemos que la contrarreforma fue un movimiento buenísimo, ¿no?, que los que lo llevaron a cabo fueron santos y nosotros los admiramos, ¿no?, por supuesto, ¿no? Pero nosotros también sabemos que hay frases así literalmente que uno no las puede tomar, por más que sea de San Ignacio, ¿no? Por ejemplo, si esto lo veo blanco y la iglesia jerárquica me dice que es negro, voy a creer que es negro. Bueno, uno lo puede decir así en sentido metafórico, en sentido figurado, digamos, ¿no? Pero eso aplicar así no es. Porque como diría Chesterton, nosotros para entrar a la iglesia no tenemos que sacarnos la cabeza, tenemos que sacarnos el sombrero. Pero no podemos dejar de pensar, ¿no? Entonces, evidentemente, el concepto de obediencia ciega, Castellani cita aquello de obediencia perinde ad cadáver, ¿no?, como si uno fuera un muerto, ¿no? Entonces, evidentemente, eso no responde a la tradición, es un invento, digamos, ¿no? Fue un agregado, ¿no? Aquello que se llama la obediencia al entendimiento. No, yo no puedo, a lo sumo puedo ejecutar algo, pero yo no puedo renunciar a pensar, porque si yo renunciara a pensar, evidentemente estamos aquí frente a un problema, porque nuevamente decimos, el sujeto de la obediencia es el mismo sujeto que la justicia, o sea, la voluntad, no es la inteligencia, ¿no? Entonces, por ende, no existe la obediencia del entendimiento. La obediencia radica en la voluntad, no en la inteligencia. Yo sí puedo pensar como mi superior en el sentido de que cuando yo no veo las cosas, bueno, acepto lo que me dicen, digamos, ¿no? Si veo que una persona de fe y yo sobrenatural, yo no puedo decir, renuncio yo a pensar. Bueno, eso no se puede hacer.
Y esto que ocurre en la Contrarreforma se ve incentivado por Francisco Suárez, que era el filósofo, ¿no?, de los jesuitas, ¿no?, en donde él destruye el acto de imperio, que es un acto de la inteligencia, y lo pone en la voluntad. Y destruye la ley, el concepto de ley, ¿no?, que lo pone, en lugar de ponerlo como cierta ordenación de la razón, ¿no?, Vera rationis ordinatio, de Santo Tomás, ¿no?, la 90, la prima secunde, ¿no?, cierta ordenación de la razón. Bueno, él destruye esa ordenación de la razón, donde había una unidad en toda la filosofía clásica cristiana. Eso lo destruye para decir, bueno, ahora es un acto de la voluntad, ¿no? Entonces ya no hay ordenación de las cosas, no hay una lectura dentro de la realidad. Sin duda Suárez estuvo influido por Ockham, ¿no?, lo dicen muchos, ¿no?, no lo digo yo. Y en la filosofía de Suárez es el enlace entre el occamismo y el idealismo alemán. Así que es lo que después va a ocurrir, digamos, ¿no? Y un tercer paso, que esto ya no, evidentemente no es católico, pero que influye también, lamentablemente, en la visión que nosotros a veces tenemos, es la del liberalismo, que Castellani, como ustedes saben muy bien, fustiga el liberalismo por todos lados, ¿no?, siempre que puede, ¿no? Y claro, el liberalismo, al negarse que la autoridad sea subalterna y que esa autoridad tenga otro por encima y que sea el único, bueno, evidentemente en esa concepción, ¿no?, el que manda es todo. Entonces, si el que manda es todo, bueno, entonces confunde, por ejemplo, ahí surge el positivismo jurídico, ¿no? Ya no hay más un naturalismo, ya no hay más un leer dentro de la naturaleza de las cosas, ¿no?, y la autoridad dar el ordenamiento con la ley positiva de las cosas tal cual son, ¿no? Simplemente la autoridad se cree que él puede hacer lo que quiera, porque el Estado soy yo, decía el rey francés, ¿no? Entonces, esto evidentemente llevado a una visión radical del mundo, absoluta, que ha de ocurrir evidentemente antes de la venida de nuestro Señor, de la parucía, sabemos muy bien que es la negación de la objeción de conciencia, ¿no? Y por otro lado es el arma que va a ser usado en el gobierno mundial. Evidentemente, es esto lo que va a ser usado, porque todo tiene que obedecer críticamente, ¿no?, sin pensar lo que se diga dictatorialmente, ¿no?, en cualquier lugar del globo, ¿no?, así de simple, ¿no? Por lo tanto, este tema me parece sumamente actual hoy y siempre, digamos, ¿no?, y cada vez más, por este sentido que estoy diciendo ahora, cada vez va a ser más actual, ¿no? Así que quiera Dios darnos a nosotros, ¿no?, el concepto católico y el recto sentido de la obediencia, ¿no?, que me parece a mí, ¿no?, que evidentemente la obediencia es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque si está la prudencia en el súbdito, ¿no?, como decíamos que tiene que estar, nunca va a faltar quien tire la prudencia personal para uno mismo, ¿no? Y este es otro tema, ¿no? Entonces, en la práctica, hoy obedecer es difícil. Hoy obedecer es difícil por las autoridades civiles, por las autoridades eclesiásticas, ¿no?, porque cada uno tiende a favorecerse a sí mismo, ¿no? Y entonces creo que tenemos que pedir la luz al Espíritu Santo, ¿no?, para ser humildes y aceptar lo que nos manden, ¿no?, pero por otro lado saber resistir, ¿no?, y saber enfrentar las cosas que van contra la ley de Dios, ¿no?, y el derecho natural y divino. Nada más. Dios